Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. En ocasiones, cuando hay un invitado muy reconocido a un programa de televisión, a una conferencia, inclusive también en el contexto de una iglesia, el que presenta el acto dice: nuestro invitado no necesita presentación. Es tan conocido, sus méritos y sus capacidades son tan notables, aquello que sabe hacer es tan obvio para todos que ¿para qué dedicarle unas palabras? Bueno, eso es lo que sucede con el tema en que tenemos que pararnos esta mañana. Es tan conocido, es tan obvio, que lo que necesitamos es saber qué dice la Biblia al respecto. No necesita presentación, porque todos en una medida o en otro sabemos cuáles son sus efectos. Dice así Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. El juicio a los demás se ha convertido en todo un pasatiempo, en un entretenimiento, en una marca, si me lo permitís, distintiva de nuestra cultura. En la televisión hay programas que consisten específicamente en invitar a una serie de personas para que destripen, para que destrocen, para que critiquen a terceros. ¿Estén presentes o no estén presentes? Algunas de las redes sociales más populares están llenas de personas que, curiosamente, bajo un seudónimo, porque no se atreven a dar la cara, opinan de esto, de lo otro y de lo más allá, y no necesariamente con el tono ni la actitud más constructiva. Este tema del juicio a los demás, no importa la época o el lugar, es uno de los asuntos más polémicos que podríamos colocar encima de la mesa. También en las iglesias. Y normalmente existen tres posturas al respecto. Los que defienden que no deberíamos juzgar a nadie, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Los que defienden que no deberíamos juzgar a nadie en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, a menos de lo que lo que se esté haciendo me afecte directamente a mí, ¿verdad? Ahí la cosa cambia. Y los que defienden que no deberíamos de juzgar a nadie, a menos que sea yo el que está siendo juzgado. En el mundo evangélico nos encontramos con los que reciben, con los que apoyan, con los que se solidarizan con cualquier iniciativa, con cualquier esfuerzo, y notamos que no hay ningún tipo de filtro. Si es un ser vivo y tiene lengua, está en condiciones de ponerse al frente y de decir lo que sea, sin importar cuál es el grado de compromiso que esa persona tiene con una iglesia local, sin importar cuál es su teología, cuáles son sus convicciones, cuáles son sus creencias, sin importar qué clase de vida esté llevando esa persona, su testimonio, su relación en el hogar con otros. Y esto sucede en conferencias, sucede en campamentos, sucede en las distintas esferas que componen la vida de la iglesia local, ya sean reuniones de jóvenes o de mayores. Se invita a gente simplemente porque son populares o porque pueden atraer también a otros. Pero curiosamente,
estos que organizan estos actos se molestan si en un momento determinado otros creen que hay algo en lo que no deberían participar. Nos encontramos también con los que se pasan el día criticando movimientos, criticando ministerios, criticando maestros cristianos, estén cerca o estén lejos, sean conocidos o sean ellos quienes los dan a conocer por medio de sus críticas, al punto que su vida espiritual y su ministerio, en el caso de aquellos que se dedican a la obra, se convierte en una continua cacería de brujas. Y si en un momento determinado, porque se cansan o porque se olvidan, dejan de criticar o de juzgar durante algunos días, son sus propios seguidores los que comienzan a criticarles y a juzgarles a ellos mismos por no seguir en esa dinámica de crítica y de juicio. Hay personas que solamente se acercan a otros con el fin de encontrar algo que no se ajuste a lo que ellos piensan y rápidamente se lo hacen saber a los muchos o a los pocos que les presten atención. Pero entonces, ¿debemos juzgar o no debemos juzgar a los demás? Notamos que claramente existen posiciones encontradas al respecto. La de ¿quién eres tú para juzgar? O la de ¿quién te crees que eres para hacer lo que estás haciendo sin que nadie te lo haga saber y se lo haga saber al resto? Como siempre decimos, la respuesta a esta pregunta no puede venir dada por lo que hacen unos o por lo que hacen otros. Lo que a mí me parece o lo que se ajusta mejor a mi personalidad. Lo que resulte más fácil en el momento en el que me toque vivir o lo que debería evitar en el momento en el que me toca vivir. Para el cristiano lo que cuenta, lo que vale, lo que tiene autoridad es lo que Dios dice, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Sin embargo, algunos utilizan estos versículos que acabamos de leer para demostrar que cuestionar lo que otros dicen o hacen no tiene cabida entre los cristianos. Hace solamente unos días, en el estado de California, en el país de Estados Unidos, se ha puesto en marcha una campaña a favor del aborto. Y aunque había habido voces críticas con ese asunto, porque este tema está siendo muy candente en los Estados Unidos en estos últimos tiempos, el gobierno del estado de California promueve una publicidad en la que se defiende el aborto y se justifica por medio de un versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La idea es que los cristianos deberían amar al prójimo y no criticar ni juzgar al prójimo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Muchas personas, sean cristianas o no, consideran que el creyente en Cristo, el que se considera o se presenta como discípulo de Jesús, nunca tiene derecho, ni está aprobado, ni está legitimado para decir nada en contra de lo que otros hagan. Sin embargo, cuando nos acercamos a este texto de Mateo capítulo 7, nos damos cuenta de que el contexto en el que se marca esta lección sobre el tema de juzgar a los demás confirma que la Biblia no solamente permite, sino que demanda que en determinados momentos los cristianos sean capaces de ejercitar el discernimiento. Por ejemplo, en este mismo Sermón del Monte, solo en el capítulo 7 observamos dos situaciones muy claras en las que es necesario ejercitar el discernimiento, evaluar con espíritu crítico. Sin ir más lejos, el versículo 6 de este mismo capítulo 7 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Si Dios quiere, la próxima vez tendremos ocasión de detenernos en este preciso versículo, pero notamos que Jesús está diciendo que hay que saber discriminar, que hay que saber evaluar, distinguir, juzgar
a quienes es preciso hablar en un determinado momento y ante quienes es necesario callar en un determinado momento. Y eso demanda de nuestra parte un juicio, una valoración en los términos que la palabra de Dios designa. Pero simplemente leyendo unos versículos más hacia abajo, en el versículo 15 de este capítulo 7, notamos otro ejemplo en el que el cristiano, el seguidor de Cristo, es llamado a evaluar con espíritu crítico, a ejercitar el discernimiento. Versículo 15 dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. De nuevo, tenemos que ejercitar el discernimiento, tenemos que evaluar críticamente para saber si lo que se nos está diciendo es lo que Dios dice o lo que algunos tratan de manipular para que les sigamos a ellos. Y para eso es necesario emitir un juicio, en los términos, por supuesto, que la palabra de Dios nos enseña. Pero si ampliamos aún más la mira, el Nuevo Testamento incluye varias exhortaciones en esa misma dirección. Vamos por un momento a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5. Y aquí lo que nos encontramos es a un apóstol Pablo reprendiendo a una congregación local porque no están siendo críticos con el pecado. Porque no están evaluando juiciosamente una actitud que debería ser tratada y resuelta. Y simplemente han decidido abrir la puerta a todo lo que se mueve, a todo lo que cada persona decida hacer. Dice ahí 1 Corintios 5, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Yo por mi parte, dice Pablo, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor, entregad a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tendríamos que detenernos y explicar qué se está diciendo aquí, pero el punto central es: no podéis permitir que las personas se conduzcan en el contexto de la iglesia local claramente viviendo en un pecado tan desordenado y que nadie haga nada al respecto, que lo toleréis como si fuese algo bueno, que hayáis acostumbrado vuestras conciencias a lo que está mal hasta el punto de que nadie se atreve a decirle nada a nadie. Os habéis vuelto arrogantes, dice Pablo. Qué peligroso es esto. Que llegamos a tener la piel tan fina que el pecado no nos molesta, ni el nuestro ni el de los demás. ¿Qué clase de congregación de los santos puede llegar a ser esa? Y es por eso que Pablo dice: tenéis que poneros las pilas, tenéis que poneros en marcha. ¿Para qué? ¿Para hacer daño a esa persona? ¿Para molestar a esa persona? ¿Para ponerse por encima de esa persona? No, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero si pasamos un poquito más adelante, en 1 Corintios 6, encontramos otra de las exhortaciones a ejercitar un juicio espiritual, sano, constructivo, pero a fin de cuentas necesario. Dice ahí 1 Corintios 6:1, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga? Y esto
ante incrédulos. Así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. Evidentemente, el problema de raíz es que tengamos enfrentamientos, problemas, discusiones, pecado. Pero una vez que eso tiene lugar, y dice el texto, tristemente, esta es nuestra realidad. En lugar de llevar estos asuntos a los tribunales de este mundo, deberíamos estar en condiciones de resolverlo entre nosotros. Y para ello es necesario evaluar analítica, críticamente, a la luz de la palabra, qué es lo que estamos haciendo mal. Alguno podría decir, bueno, Pablo quizás tenía una tendencia a emitir este tipo de valoraciones. De hecho, su trabajo muchas veces consistía en visitar a personas y corregirlas. Entonces es posible que haya exagerado algo esto de evaluar críticamente, de juzgar a los demás. Bueno, entre los apóstoles hay uno en particular que era conocido por ser el discípulo del amor, ¿verdad? Así se le llama a Juan. Muchas veces esto lo enfatizan aquellos que no han leído todos sus escritos. Por ejemplo, primera de Juan 4:1. Porque el amor no está reñido con decir la verdad. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. De nuevo este mismo énfasis, la capacidad de discernir, de evaluar, de analizar la realidad a la luz de la palabra, con el fin de establecer qué es lo correcto y qué no lo es. Entonces, volviendo a nuestro texto de Mateo capítulo 7, ¿se puede o no se puede juzgar a los demás? ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí cuando afirma eso de no juzguéis si no queréis ser juzgados? No debemos olvidar que nos encontramos en el Sermón del Monte. Nosotros venimos cada domingo aquí, apartamos un rato, analizamos unos poquitos versículos, pero Jesús está predicando un sermón al completo y al contrario de lo que algunos dicen, que esta es una colección de dichos que se ha puesto todo unido, se trata de una predicación. Y el maestro en el capítulo 6 ha venido denunciando la actitud de esos religiosos que llevan a cabo determinadas acciones para elevarse por encima del resto. Ofrendan a la vista de todos, oran a la vista de todos, ayunan a la vista de todos. Y aún en la manera en la que lo hacen, tratan de demostrar su superioridad ante los demás. Y hay una palabra que une la actitud de todos ellos con el pasaje que estamos analizando hoy. Y es la palabra hipócritas. Todos estos son unos hipócritas. Ese es el punto que Jesús está tratando de enfatizar. No seáis como ellos. Y en ese ser como ellos entra también la manera en la que estos juzgaban a los demás. Como aquel fariseo que oraba a viva voz y muy gesticulante diciendo eso de Señor, gracias porque yo no soy como los otros hombres. Especialmente este que está aquí sentado en primera fila. De manera que Jesús va a terminar de referirse a estos hipócritas para advertir a sus seguidores que han de tener cuidado en imitarles o en llegar a ser como ellos, en lo que ellos hacen, pero también en lo que ellos dicen con respecto a los demás. En cuanto a cómo valoran su propia manera de vivir, pero también en cuanto a cómo interpretan lo que otros hacen o no hacen. Así que no solamente va a ayudar
a sus discípulos a expresar su devoción por Dios de la manera correcta. También les va a enseñar a lidiar con lo que hacen otros, pero a lidiar de la manera correcta también. Tristemente, y esto es importante señalarlo, lo que está de fondo es nuestra condición pecaminosa. En estos versículos encontramos 3 advertencias con respecto a juzgar a los demás de manera pecaminosa. Ese es el problema y ese es el punto que Jesús está tratando aquí. El juicio pecaminoso a los demás. Ese que llevaban a cabo con tanta facilidad y tanta asiduidad aquellos religiosos a los que Jesús denuncia. Y la primera de estas advertencias es la siguiente. El problema de nuestros juicios es que nuestro pecado dificulta nuestras relaciones. Nuestro pecado dificulta nuestras relaciones. Lo notamos en los versículos 1 y 2 del capítulo 7. Dice ahí, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con la que midáis, se os medirá. Hay una palabra que se repite constantemente y es la palabra juzgar, juicio, y no necesariamente tiene una connotación negativa. Depende del contexto, esta palabra puede significar algo así como evaluar, analizar, pero también condenar o incluso vengar. La cuestión de la que se habla aquí es de algo que está mal hecho. Eso es lo que Jesús denuncia. Específicamente el acto de ponerse por encima de otro. El hecho de hablar negativamente acerca de otro. Concretamente, el acto de valorar mal lo que hace otro. La epístola de Santiago es breve pero muy poderosa. Y en el capítulo 4, versículo 11, el autor dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, dice Santiago, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas? Y habría que poner entre paréntesis, de esta manera a tu prójimo. ¿Cómo? Hablando mal del hermano, acusando al hermano, atacando al hermano. Esto es lo que Santiago está explicando y claramente utiliza como base la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Uno de los asuntos que Jesús está poniendo de relieve, en realidad, el primero de todos, es que el tema del juicio no es algo simplemente que afecte a los demás. Tarde o temprano, todos habremos de ser juzgados. Y ese es el gran problema de fondo. Que nadie piense que esto va en una sola dirección. Que se trata de un asunto unilateral. Esto no es una partida de golf. Cada vez hay más campos de golf repartidos por todas partes. Luego dicen que no hay agua, pero yo los veo muy verdes. Uno golpea la pelotita y la lanza lo más lejos posible. Esto no es de lo que estamos hablando aquí. Se parece más bien a un partido de ping-pong. Y digo de ping-pong y no de tenis porque rápidamente nos vuelve la pelotita. No hay que esperar demasiado. Ellos y nosotros y ellos, todos pecamos. En una medida o en otra. Nuestras relaciones están marcadas por nuestro pecado. Y hablar de juicio es confirmar el fracaso de todo ser humano. Un ser humano que nace bajo la influencia del pecado, que vive bajo la influencia del pecado, que se relaciona bajo la influencia del pecado y que a menos que Dios ponga remedio a esa condición, muere bajo la influencia del pecado. Aún la muerte misma es la confirmación de que había pecado. La paga del pecado es la muerte. Y nos juzgamos unos a otros porque pecamos. Unos
con otros. Pero el problema es que nos juzgamos unos a otros pecaminosamente también. Porque nuestra condición de pecadores no es algo que nos ponemos y nos sacamos en determinadas situaciones, siempre nos acompaña. Y esto es fundamental, dice Jesús, que lo tengamos en cuenta a la hora de valorar qué hacen los demás y cómo lo hacen los demás. Porque un día, dice el Maestro, nosotros mismos también seremos juzgados. Probablemente a lo largo de nuestra vida, muchas y muchas veces. Pero definitivamente cuando tengamos que comparecer delante del Dios justo y santo, en última instancia nos damos cuenta de que solamente Él es perfecto y solamente sus juicios son confiables. Él es el único que tiene la capacidad de evaluar, el único que tiene la habilidad de discernir, de confirmar las intenciones del corazón, al punto que observa y nota, entiende y saca a la luz aquello que está escondido en lo privado, aquello de lo que nosotros mismos ni siquiera somos conscientes. Nosotros no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero tampoco es el llamado. No solamente no somos jueces a ese nivel, sino que nos sentaremos un día en el tribunal de los acusados. De manera que aunque inevitablemente se producirán situaciones en las que habremos de intervenir, hagámoslo, dice Jesús, conscientemente de nuestras propias limitaciones y compasivamente ante las fallas de otros. ¿Por qué? Porque el problema de nuestros juicios es que nuestro pecado dificulta nuestras relaciones, aun cuando tratamos de llevarnos bien. Pero hay una segunda advertencia que encontramos en los versículos 3 y 4, y es la siguiente. El problema de nuestros juicios es que nuestro pecado distorsiona nuestras percepciones. Distorsiona nuestras percepciones. Fíjate lo que dice ahí Jesús. Mateo 7, versículo 3. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? No te das cuenta de que la viga está en tu ojo, dice Jesús. El contraste es muy claro. Entre una mota, en realidad una astilla, es a lo que se refiere el Señor, y una viga, un bloque, en aquel caso de madera, ambas construidas, o mejor dicho, fabricadas o procedentes de una misma superficie, de un mismo material, pero muy distintas entre sí. ¿Cómo podemos comparar una astilla que tantas veces es imperceptible y nos cuesta muchísimo encontrarla, de una viga de esas enormes que se utilizan para construir y fortalecer la estructura de un gran edificio? Pero también hay un contraste entre la pasividad de no actuar ante esa gran viga en nuestro ojo y el ímpetu de intervenir ante esa pequeña astilla que el que la tiene ni siquiera se ha dado cuenta de que ahí está. Es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que es probable incluso que ni siquiera exista. Eso sí, alguno ha sido rápido en localizarla y la denuncia y actúa con vehemencia. El pecado no solamente dificulta nuestras relaciones, sino que distorsiona nuestras percepciones. Y eso, Jesús advierte aquí, complica y mucho nuestra capacidad de juicio. Esta misma semana hablaba con mi padre y cuando los años van pasando,
es más frecuente que uno llame y se encuentre a la otra persona en el médico, ¿verdad? O en alguna consulta o ante alguna situación. Y este era el caso. Le habían tenido que pinchar con una aguja en su ojo. Esa aguja era del grosor de un cabello. Y él mismo me contaba del dolor que había supuesto esa intervención. Fueron apenas unos segundos, pero muy invasivo. Aquí no hablamos de un pelito, ni siquiera de una pedrada. Lo que Jesús pretende es que nos demos cuenta, por medio de este ejemplo exageradamente llamativo, de lo insensibles que podemos llegar a ser a nuestro propio pecado. ¿Una viga dentro de un ojo? ¿Y no somos capaces de notar que está ahí? Lo que hacen los demás, sin embargo, es siempre infinitamente más grave que lo que nosotros podamos llevar a cabo. Dos ejemplos solamente. Segunda de Samuel, capítulo 12. Merece la pena que los busquemos. Segunda de Samuel, capítulo 12. Porque ahí el profeta Natán va a contar una historia al rey David. Hombre sensible, ¿verdad? Capaz de componer salmos con una especial habilidad descriptiva. Esas palabras que ni a ti ni a mí nos vienen a la cabeza ni a la boca, parece que a David le salían solas. Y sin embargo aquí está siendo muy poco sensible. Segunda de Samuel 12, 1 dice: entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. ¡Qué terrible! Este David, el hombre más poderoso de todo el país, casado y con hijos, bastantes hijos, en un momento de ociosidad se asoma a la azotea en lugar de estar en el lugar que le corresponde y observa a una joven dándose un baño. Se entera de quién es y, a pesar de que ésta está casada, la obliga a mantener relaciones. Como resultado, nace un niño. Pero antes, habiéndose visto en tal brete, David intenta manipular la situación y que su propio marido, el de esta mujer, vuelva de la guerra en la que se encuentra y tenga relaciones con ella para que parezca que el padre no es él, sino el legítimo esposo. Y la mayoría de los que estamos aquí sabemos cómo termina la historia. Como eso no sucede, David mata a aquel hombre y se casa con su mujer. Meses y meses pasarán y el niño nace y David todavía no se ha arrepentido. Mateo 18, capítulo 18, versículo 23. Otro ejemplo de qué fácil es ver en los demás lo que acallamos en nosotros mismos. Es Jesús en esta ocasión el que cuenta la historia. Mateo 18, 23 dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas,
le fue presentando uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagar la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Y habría que añadir aquí, aunque sabía perfectamente que iba a ser imposible que le devolviese el dinero, porque la cantidad era inmensa. Pero fíjate cómo continúa la historia, versículo 28. Al salir de allí, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, algo ridículo en comparación a lo que él tenía que pagar. Y echándole la mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sus mismas palabras. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Finalmente el Señor se entera y cambia su resolución, y este es castigado. Pero nos damos cuenta una vez más, qué fácil es ver lo poco que mancha la vida de otro y cómo nos olvidamos nosotros de que vivimos llenos de fango, particularmente en ciertas áreas de nuestro carácter. Por eso Jesús insiste en que ese juicio, esa evaluación que hemos de emitir, ha de comenzar en nosotros mismos. Lo que debiéramos hacer ante el fracaso de otros es revisar de qué manera estamos caminando nosotros. Ese es el patrón bíblico. Primera de Corintios 10:11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y añade: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ese es el patrón bíblico. Ante el fracaso de los demás, lo primero que hacemos es analizar nuestro propio corazón. A diferencia de lo que sucede con otras religiones o cosmovisiones, la Biblia no disfraza ni disimula las vidas de las personas a las que se refiere. Pero también nos advierte para que nos examinemos, como dice 2 Corintios 13:5, para ver si vosotros, no otros, vosotros estáis en la fe. Hermanos, que nuestro pecado nos duela más de lo que nos molesta el pecado de otros. Que nuestra injusticia nos ofenda más de lo que nos irrita la que procede de otros. Pidámosle al Señor, igual que David lo tuvo que hacer con Dios, que seamos conscientes de nuestros propios pecados, aun de aquellos que todavía permanecen ocultos a nuestra vista. Pero dijimos que había 3 advertencias y estamos llegando a la tercera de ellas. El problema de nuestros juicios, en tercer lugar, es que nuestro pecado descalifica nuestras acciones. Nuestro pecado nos descalifica. Fíjate lo que dice el versículo 5 del capítulo 7 de Mateo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No sé si eres consciente de ello, pero con una viga en un ojo no podemos acercarnos a nadie. Ni puedes, ni estás legitimado para acercarte a tu hermano. Lo único que vas a conseguir es hacerle daño con ese travesaño que tienes atravesado en tu cabeza. Hay personas que ni siquiera forman parte de una iglesia local de manera formal. Quizás asistan aquí y allá, pero no están dispuestas a sujetarse al liderazgo de una congregación local. Ni desean ni quieren cuidar ni ser cuidadas. Ni desean ni quieren ayudar ni ser ayudadas en el progreso que todos los hijos de Dios se encuentran de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y sin embargo se dedican día sí y día también a criticar, a minusvalorar,
a difamar lo que otros cristianos hacen. Y si no pueden encontrarse contigo personalmente, se meterán en tus redes tratando de ver algo que puedan anotar en su cuaderno oscuro y que ellos cuidan y guardan en una mochila inaccesible. Estoy hablando en serio. Pero el versículo 5 ataca precisamente a este problema. Solamente entonces, cuando hemos sacado primero la viga de nuestro ojo, podremos ver con claridad la pequeñita astilla que mi hermano tiene en el suyo. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando somos conscientes de nuestro propio pecado, estaremos en condiciones no de atizar, ni de estrujar, ni como hemos leído, de ahogar o machacar, sino de socorrer, de ayudar, de asistir a nuestro hermano. Porque el pecado, por mucho que nos pueda llegar a molestar, es una ofensa antes que nada contra Dios, no contra ti. Pero además es una fuente inmensa de dolor, de amargura, de tristeza, aún para aquella persona que lo está llevando a cabo. Uno de los grandes males de las iglesias es el juicio y la murmuración. Decía el filósofo alemán Nietzsche que donde hay 4 cristianos se está criticando a un quinto. Pero a la luz de lo que Jesús está enseñando aquí, ¿cómo podemos intervenir de una manera adecuada? ¿Cómo podemos evaluar, no como esos hipócritas, sino como la palabra de Dios demanda de nosotros? Bueno, esto lo estudiaremos con mayor detenimiento la próxima vez, hablando del versículo 6, pero simplemente algunas rápidas nociones prácticas. 3 en concreto. En primer lugar, debemos hablar conscientemente. Hablar conscientemente. Eso significa que necesitamos los detalles, conocer los detalles antes de atrevernos a abrir la boca. Y aún con los detalles, hemos de reflexionar, de pensar, de contrastar la información. Y después hemos también de orar al respecto y de revisar nuestra propia vida. Y en ocasiones, como nos dice el versículo 6, lo más sabio, incluso aunque hayamos llegado a ese punto, será callar. Fíjate lo que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Jesús mismo enseñará que en ocasiones es mejor no meterse en ciertos jardines, aunque hayamos reflexionado, pensado, tengamos la información, evaluado nuestro propio corazón. Recuerdo hace algunos años predicando en una iglesia, había un hombre en primera fila. Eso no pasa aquí, porque nadie se sienta en primera fila. El único porque está obligado con el ordenador, si no se sentaría quién sabe dónde. Pero en ese lugar sí había gente en primera fila, y uno de ellos dormía cual bebé. No importaban los gritos que desde mi boca surgiesen, ese hombre nunca se despertó, hasta escuchar la palabra que quizás debía haber empleado al principio: amén. Después del amén, volvió en sí. Y durante el tiempo en el que yo veía a ese hombre dormir y roncar, me estaba desconcentrando un poco. Estaba demasiado cerca. Pero ya me parecía una provocación, porque no simplemente era una cabezadita, sino que se regodeaba, abría la boca, la cerraba. Exagerado. A simple vista yo pensé que esta era una persona desconsiderada. En realidad no era así. Se trataba de alguien esforzado. Al terminar la reunión me dijo que había estado trabajando toda la noche, pero no quería ir a casa sin haber escuchado la palabra de Dios. Al menos lo intentó. El punto es que esa persona que a simple vista y sin haber hablado ni conocido los detalles me parecía perezosa, tenía una verdadera devoción por la palabra, aunque eso le impidiese irse a dormir, lo cual es muy legítimo. Eso no significa que promovamos que todos duerman en nuestras reuniones. Es solamente un ejemplo de lo importante que es que nuestros juicios
que nuestras valoraciones estén construidas no sobre apariencias, no sobre elucubraciones, no sobre preferencias, sino sobre hechos objetivos. Y para ello lo mejor es que con un deseo genuino por el bien del hermano nos acerquemos a él y le preguntemos de manera natural. Así que lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar cualquier situación es que en el momento de hablar lo hagamos conscientemente, sabiendo lo que está sucediendo. En segundo lugar, debemos hablar cuidadosamente. Esto es muy importante. Cuidadosamente, con respeto. Que lo que fueses a decir, aunque la otra parte no lo comparta, sea recibido, porque tus formas son las correctas, porque tu motivación es la adecuada. Esta misma semana llegaba a mi conocimiento la situación de un pastor que ha terminado por ser descalificado. Tuvo que confrontar a un hermano que claramente estaba en pecado, pero la situación terminó por convertirse en una pelea entre dos, al punto que el pastor se enardeció y perdió las formas. Como resultado, perdió también el respeto de esa persona y de toda la congregación, a la que tuvo que dirigirse para pedir perdón de la manera en la que había actuado. No sé si llegaron a las manos, pero poco le faltó. Al final, el problema que le había empujado a intervenir en esa situación fue un juego de niños comparado con lo que este hombre llegó a hacer. Debemos hablar cuidadosamente. Y esto nos lleva a la tercera de las cuestiones que habría que mantener encima de la mesa para tratar con este asunto, y es hablar constructivamente, porque ese es nuestro objetivo. Constructivamente. El objetivo no es otra cosa que la gloria de Dios y la pureza de su iglesia, incluida esa persona con la que estamos hablando. No simplemente que se imponga mi criterio, no simplemente que se haga lo que a mí me gustaría, o ni siquiera lo que sería lo más justo. El fin nunca justifica los medios. Crisóstomo, un gran hombre de Dios, lo explicó muy bien. Un llamado a intervenir no como a un enemigo, ni como a un adversario exigiendo castigo, sino como un médico que provee las medicinas. Y en ocasiones los médicos también echan buenas reprimendas, ¿verdad? Pero una vez que el enfermo ya está en condiciones. Una de las serpientes más peligrosas del mundo es conocida popularmente como la mamba negra. Originaria de África, puede llegar a medir hasta 10 metros. En un principio no responde a menos que se sienta molestada o intimidada. Pero cuando eso sucede, su respuesta es letal. Ataca rápido, provoca varias mordeduras, normalmente muy aparatosas, pero el mayor problema viene dado no por las mordeduras, sino por el veneno que acompaña a cada una de ellas. Los expertos en el asunto estiman que el veneno es tan peligroso que la cantidad que se desprende de una sola mordedura puede llegar a matar hasta 10 personas. Así, de esta manera, como si de una serpiente venenosa se tratase, hay gente que se dedica a morder, a soltar veneno, con el fin de destruir a todo aquel que se cruza en su camino o en sus intereses. Este, precisamente, es el tipo de juicio que Jesús denuncia. Este es el tipo de juicio que Jesús desaprueba. Por eso en esta mañana oro que entre nosotros muchos reconozcan no tanto su carencia como jueces, porque este no es el énfasis particular de nuestro pasaje, sino su necesidad de compasión.
de confesión, de compasión porque nosotros también somos pecadores, y de confesión porque nosotros también somos pecadores, necesitados de perdón, necesitados de corrección, necesitados de restauración. Pero gracias a Dios, porque nuestro juez es también nuestro abogado defensor. Uno que se ha ofrecido como víctima sustitutoria, aun cuando era completamente inocente. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su muerte salda todas nuestras deudas. Su sacrificio satisface la ira de un Dios que es justo. Un Dios que no puede conformarse con algo menor a lo que su gloria es. Con algo menor a lo que su misma persona demanda. Yo te pregunto en esta mañana, antes de pensar en juzgar a los demás, ¿has recibido el perdón que tu alma necesita? ¿Has sido justificado de tus pecados? Porque de otra forma, nada ni nadie te garantiza el presentarte delante de Dios y sobrevivir, sino todo lo contrario. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos las gracias por la persona de Jesucristo, aquel que ha de juzgar al mundo, aquel que nos defiende a nosotros, no porque seamos mejores que otros, sino porque simplemente su gracia nos ha alcanzado. Hemos reconocido y confesado nuestros pecados. Nos hemos puesto a los pies de la cruz del Calvario. Su sangre nos ha cubierto, su justicia nos ha traído una nueva vestimenta. Y ahora caminamos en Cristo y con Cristo. No apelamos a nuestros méritos ni a nuestro pedigrí. No nos refugiamos en lo que hicimos o en lo que tenemos la intención de hacer. Nos abrazamos a Él, confiamos en Él, descansamos en Él y le esperamos a Él. Te pido, Dios, que quites de nosotros todo juicio injusto de nuestra parte. Que seamos capaces de amar al prójimo como a nosotros mismos, aunque eso implique en ocasiones decir la verdad, pero de una manera respetuosa, constructiva, por el bien de tu nombre y de tu iglesia, por el bien de tu hermano y de tu hijo, nuestro hermano, y para la gloria de Dios. Que esa sea nuestra actitud como discípulos tuyos que decimos ser. Oramos esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador.